Ya vamos a contarles cuál es el efecto en las bolsas del mundo del anuncio que hace Estados Unidos de nuevas tarifas para los productos de todo el planeta. Para Colombia, el caso que más nos importa, se mantiene el arancel del 10% que había sido decretado desde el pasado 2 de abril. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. Si estuviéramos hablando de una escala de dolor, hoy se podría decir que lo de Colombia no es traumático. Salimos afortunadamente en el grupo de países menos golpeados por esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Lo explico, el pasado 2 de abril a Colombia y otro grupo de países, cerca de 90, les habían impuesto un arancel del 10%, que es el arancel base, el arancel global, el mínimo para todo el mundo. Y ayer en su orden ejecutiva el presidente Trump, sorpresivamente porque había dicho o había prometido que ese arancel base iba a subir probablemente entre el 15 al 20%, confirmó que ese arancel se mantenía en el 10% y Colombia entra en ese grupo nuevamente, según lo que nos confirma la Casa Blanca. Esta es una decisión únicamente comercial. Con los países con los que Estados Unidos tiene superávit quedan con el 10% de arancel, con los que tienen un déficit pequeño quedan con el 15% y con los que tienen un déficit mayor tienen un arancel más alto. Por ejemplo, Siria, Laos, Myanmar quedan con un arancel entre el 40 y el 41%, Brasil del 50%, pero es el único país que enfrenta un arancel no por motivos comerciales, sino por motivos políticos, por lo que el presidente Trump considera que es una cacería de brujas en contra del expresidente Jair Bolsonaro. Suiza quedará con el 39%, Japón, la Unión Europea y Corea del Sur quedarán con el 15%. Canadá enfrentará un arancel del 35%, antes tenía uno del 25%. Hay unos que salen mejor librados que en el pasado, o el pasado 2 de abril. Vietnam, por ejemplo, bajó del 46% al 20%. Indonesia bajó del 32% al 19%. Venezuela se mantiene en el 15%, entre otros. Ahora bien, esta orden ejecutiva establece un nuevo arancel global y es buscando evitar que le hagan trampa a Estados Unidos. Es un arancel del 40% a los llamados trasbordos, o más bien a las triangulaciones. Por ejemplo, si China busca evitar los aranceles impuestos por Estados Unidos, que son del 30%, triangulando sus envíos a través de un tercer país, como por ejemplo México, esos productos recibirán un arancel del 40%. Además, la Casa Blanca está ampliando la definición de qué es lo que se podría considerar como una triangulación o transbordo de productos. Para tener en cuenta, hay productos colombianos como el café que pueden sacar provecho de esta situación, porque nuestros principales competidores como Brasil y Vietnam enfrentan un arancel del 50% y 20% respectivamente. Y en el caso de las flores, bueno, Ecuador enfrenta un arancel del 15%, ellos están peor librados que el pasado 2 de abril porque antes tenían solo ese arancel de base del 10%, entonces ahí tendríamos una mayor competitividad frente a ellos. Petróleo nuevamente está exento en esta lista de aranceles impuestas por el presidente de los Estados Unidos. Entran en vigor estos nuevos aranceles a partir del próximo 7 de agosto, pero Colombia ya venía pagando ese 10% desde abril. Ricardo. Muy bien, Juan Camilo, gracias. 6:19 minutos. Ya vamos a hablar en detalle sobre lo que significa para Colombia esta decisión del presidente Donald Trump. Colombia se mantiene en el listado general con los aranceles globales del 10% que ya habían sido anunciados desde el mes de abril. Esta decisión de la Casa Blanca, como les decía, está originando un terremoto en los mercados globales. Incluso toca el precio del barril de petróleo de referencia para Colombia. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Empecemos con ese barril, el futuro del petróleo Brent, que está ahora mismo perdiendo un 1,05%. Está en esos caídas a lo largo de toda la mañana que están oscilando en esa franja, la del 1%, y el barril está en los $70,96. Las pérdidas no parecen haber sido tan fuertes ahí. Sin embargo, las de las bolsas, contábamos hace unos minutos cómo era una mañana de pérdidas. Pues la mañana ha evolucionado hacia más pérdidas. A mitad de sesión, por ejemplo, el CAC 40 de París está ya perdiendo el 2,26% y el Eurostock 50 el 2,07%. Son los dos principales valores, aunque en realidad todos los mercados europeos, Alemania, Países Bajos, Madrid, Londres e incluso el eurodólar están a la baja en esta mañana. Las decisiones tomadas por el presidente Trump en las últimas horas han dejado un panorama de pérdidas aquí en Europa, o están dejando seguramente hasta el final de la sesión, y lo han dejado en los parques europeos. Los gobiernos europeos están a la espera de lo que pueda pasar con alguna medida nueva. Sin embargo, el comisario europeo de comercio, que se llama Maroš Šefčovič, acaba de destacar hace unos minutos que el acuerdo arancelario cerrado
cerrado el domingo pasado, recordemos, entre Estados Unidos y la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y que despertó algunas críticas aquí en el continente por la suerte de servilismo con la que se dirigió von der Leyen al presidente de los Estados Unidos. Dice Šefčovič que ese acuerdo refuerza la estabilidad de las empresas del club comunitario y que los primeros resultados del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, especialmente el límite del 15% en los aranceles, refuerza eso, la estabilidad para las empresas de la Unión Europea. En todo caso, esas empresas o la estabilidad de esas empresas queda comprometida por los malos resultados de la bolsa de esta mañana, que parece van a ser la tendencia por lo menos a lo largo de toda esta jornada, Ricardo. Enrique, gracias. 6:22 en